Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Víctor, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Esas son las 26 palabras del alfabeto fonético internacional que utiliza la aviación civil en todo el mundo entero para comunicarse entre pilotos y torres de control. Bienvenidos a una edición más, a un episodio más de este podcast El Bisturí. Yo soy Arturo Galvez y le doy la cordial bienvenida. En este episodio quiero contarles acerca de el mayor misterio en toda la historia de la aviación, la desaparición del vuelo MH370 de la aerolínea Malasia, que desapareció la fatídica madrugada del 8 de marzo del año 2014. A 10 años de su desaparición, el misterio y las conjeturas aún continúan. No cabe duda que es el mayor misterio en la historia de la aviación. A 10 años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, sigue generando todo tipo de versiones, desde un accidente, un secuestro, un ataque terrorista. Han surgido decenas de teorías conspiratorias. Han surgido miles de artículos de prensa, desde periodistas especializados en la aviación hasta quienes escriben sus propias conjeturas, y también hay decenas de documentales en la web, en canales como YouTube y otros servicios de streaming hablando sobre el misterio del MH370. La búsqueda para encontrar el Boeing 777 que se esfumó el 8 de marzo de 2014 en el Océano Índico tras despegar de Kuala Lumpur, capital de Malasia, ha sido la más larga que jamás se haya hecho. Apenas algunos restos del avión fueron hallados en la costa de África. Sin embargo, ninguno de los pasajeros de los 239 jamás fue encontrado, aunque hay muchas dudas de expertos si estos restos encontrados en las costas africanas pertenecen al vuelo siniestrado de Malaysia Airlines. La revista estadounidense The Atlantic buscó hacer una reconstrucción definitiva de lo que ocurrió ese día. La extensa nota de este medio se enfocó en los errores en la investigación hasta llegar a la que, de acuerdo a los elementos disponibles, considera varias hipótesis. Sin embargo, ni siquiera la revista Atlantic ha sido precisa en estas aseveraciones. El misterio del MH370 comenzó a las 12 de la madrugada con 42 minutos de la noche del 8 de marzo del 2014, cuando el avión despegó del aeropuerto de Kuala Lumpur en Malasia. El capitán era Zahiri Ahmed Shah, un piloto de 53 años, uno de los más expertos de la compañía Malasia. Su copiloto era Farid Hamid, un joven primer oficial quien se encontraba en el último vuelo de su entrenamiento. La mayoría de los 227 pasajeros, a los que hay que sumar los 12 miembros de la tripulación, eran ciudadanos chinos. El vuelo MH370 tuvo su última comunicación con el mundo unos 10 minutos después de la 1. Buenas noches, Malasia 370, dijo Zahiri a la torre de control de Kuala Lumpur. El avión debía contactarse con el centro de Ho Chi Minh City en Vietnam, en cuyo espacio aéreo estaba por ingresar. El tono de Zahiri era normal, tranquilo. Unos segundos después, el avión desapareció de los radares de Malasia. En Kuala Lumpur nadie se dio cuenta de la desaparición, mientras sí lo notaron en Ho Chi Minh City. Intentaron comunicarse con el avión, pero no recibieron respuesta. 18 minutos después, 13 más que lo que es establecido por el protocolo, los vietnamitas informaron a los colegas malasios. Debido a las fallas de la comunicación y errores en la gestión de la emergencia, las operaciones de búsqueda empezaron 5 horas más tarde.
En un primer momento, la búsqueda se enfocó en la porción del mar Chino Meridional entre Vietnam y Malasia, hasta que los primeros análisis de las señales de los radares revelaron que tras desaparecer el vuelo MH370 había virado en dirección sur-oeste minutos después de la última comunicación que tuvo con la torre de Kuala Lumpur. A partir de ese descubrimiento se desataron todo tipo de hipótesis y teorías. Lo cierto es que cuando desapareció de los radares, el MH370 aún estaba en vuelo. En los días siguientes se descubrió que el avión se había contactado 7 veces con un satélite geoestacionario, es decir, que permanece inmóvil sobre un determinado punto del globo de la sociedad británica Inmarsat. Los contactos sobre el Océano Índico se habían extendido durante unas 6 horas. Estos contactos permitieron trazar una línea que iba desde Asia Central hasta Antártida, que el avión cruzó a las 8:19 horas de Kuala Lumpur. Los técnicos además elaboraron más datos basados en el efecto Doppler, el aumento o disminución de la frecuencia de una onda sonora cuando la fuente que la produce se aleja o se aproxima. Esto permitió establecer que el avión había virado una tercera vez hacia el sur. Esta información permitió definir una zona en la que el avión podría haberse estrellado. El lugar cerca de las costas de Australia estaba muy lejos de la zona que habían indicado las autoridades de Malasia. La información revelada por el diario The Wall Street Journal comenzó a sembrar dudas sobre la confiabilidad de la investigación llevada a cabo por Malasia y desató sospechas acerca de un intento de encubrimiento. También los datos Doppler indicaron que después de 6 horas el avión sufrió un descenso pronunciado, hasta 5 veces mayor que una velocidad de descenso normal. Al cabo de 1 o 2 minutos el avión se zambulló en el océano, posiblemente desprendiendo componentes antes del impacto. A juzgar por la evidencia electrónica, no fue un intento controlado de un aterrizaje en el agua. El avión debió haberse partido instantáneamente en 1.000.000 de piezas, pero nadie sabe dónde había ocurrido el impacto y mucho menos por qué. Y nadie tenía la más mínima evidencia física para confirmar que las interpretaciones de los satélites eran correctas. La incertidumbre inicial sobre el lugar del impacto explica además por qué no se encontraron restos del avión, quizás el único elemento que podría arrojar nueva luz sobre las causas del accidente. Son unos pocos restos que fueron hallados en las costas de África, en la isla de Reunion en Madagascar y Mozambique. 2/3 de los restos fueron encontrados por Blaine Gibson, quien durante los últimos 5 años estuvo buscando nuevas pistas por las costas de África y el sudeste asiático, convirtiéndose en uno de los mayores expertos sobre la desaparición y quien fue una de las fuentes de la investigación de la revista estadounidense The Atlantic, sin embargo, que nunca condujeron a nada cierto ni a nada concreto. 3 investigaciones. Hasta la fecha hubo 3 investigaciones oficiales sobre el vuelo. La primera estuvo liderada por Australia e involucró a una red internacional de países, aviones y barcos. Además contó con la ayuda de un grupo de investigadores independientes. La búsqueda duró 3 años y costó $160 millones, pero no dio resultados. La empresa privada estadounidense Ocean Infinity reanudó la búsqueda a principios del 2018 bajo el principio de que si no encontraba nada, no cobraba nada. Y tras analizar el lecho marino con la ayuda de drones y de robots de última generación, abandonó el proyecto sin aportar novedades. La otra investigación fue llevada a cabo por Malasia y se enfocó en los pasajeros y la tripulación. No obstante, fue criticada por varios expertos independientes porque intentó esconder información sobre el piloto Zahiri. La tercera investigación buscó individualizar las causas del accidente y halló como responsables a la Agencia de Aviación de Vietnam y a los controladores aéreos de Kuala Lumpur. No obstante, los expertos internacionales denunciaron la interferencia del gobierno malasio, que según ellos intentaba proteger a sujetos considerados estratégicos como la compañía aérea o el piloto. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó en realidad?
Pese a los intentos de encubrimiento de Malasia, según la investigación de la revista Atlantic, hoy contamos con elementos suficientes para determinar con un buen grado de aproximación qué pasó ese día. Primero, se sabe que fue un accidente provocado intencionalmente. La ruta que siguió el avión no pudo haber sido provocada por un error humano o una falla técnica. Es imposible que alguien tomara el control del avión sin ingresar a la cabina o que los pilotos estuvieran de acuerdo. Quien manejaba el avión desactivó el piloto automático, según varios expertos. El avión tomó cuota después de desaparecer de los radares, superando los 12,000 metros de altura. Esta maniobra explicaría muchas cosas y hoy se considera la más probable. A esa altitud el avión se despresuriza. Si el ascenso es gradual, los pasajeros ni siquiera advierten la despresurización. En ese caso, la única señal sería la aparición de las máscaras de oxígeno. Sin embargo, las máscaras están diseñadas para durar solamente 15 minutos. Así, en el MH370 los pasajeros habrían quedado inconscientes y luego habrían muerto. Eso explicaría por qué mientras se desataba la tragedia no hubo pedidos de ayuda, ni mensajes de adiós, ni intentos de llamadas de emergencia que fracasaron en conectarse. En la cabina de los pilotos, en cambio, hay máscaras que garantizan por horas el oxígeno. Esto explicaría cómo Zahiri, tras haber eliminado al copiloto, pudo pilotear el avión durante horas. El momento de la despresurización ocurrió cerca de Penang, en Malasia, la ciudad de origen del capitán, y donde se encuentra una base militar que indicó haber señalado la presencia del avión. La hipótesis de un secuestro también quedó descartada porque debería haber ocurrido en apenas 2 minutos entre el buenas noches de Zahiri y el cambio de ruta, y parece imposible que en ese caso los pilotos no pudieran lanzar una alarma. Además, ningún grupo se reivindicó este hecho. El sospechoso número 1, Zahiri Ahmad Shah. Por eso todo apunta a que Zahiri Ahmad Shah, lo cual confirmó la hipótesis de varios especialistas que habían asegurado que la desaparición del MH370 fue un suicidio y un asesinato masivo premeditado, según la investigación de la revista Atlantic. El propio comportamiento de las autoridades malasias reforzaría esta hipótesis. Los primeros informes describieron al capitán como un tranquilo padre de familia, pero investigaciones posteriores revelaron aspectos oscuros de su vida privada, según The Atlantic. El gobierno de Malasia quería ocultar que uno de los pilotos más experimentados de su flota y de la aerolínea de bandera había causado una masacre. The Atlantic habló con amigos y conocidos de Zahiri y descubrió que su esposa lo había dejado, pasaba mucho tiempo solo, mantenía una relación con una mujer casada y estaba obsesionado con 2 modelos que había encontrado en las redes sociales. Según varios investigadores, es posible que Zahiri sufriera de depresión. Uno de sus mejores amigos, también piloto, se dijo convencido de que Zahiri fue el responsable. Además, un peritaje sobre un simulador de vuelo usado por Zahiri reveló que había estado ensayando una ruta muy parecida a la que hizo el vuelo MH370. Según algunos, fue un indicio de lo que iba a ocurrir. Lo cierto es que a estas alturas, encontrar las cajas negras o restos del avión difícilmente podría ayudar a esclarecer lo que pasó. Probablemente es algo que nunca se va a llegar a saber con certeza por el involucramiento de gobiernos de diferentes partes del mundo, como el australiano, el estadounidense, el francés, entre otros. El gobierno inglés también se involucró a la búsqueda y a la investigación. El gobierno malasio tratando de ocultar o de encubrir, según investigaciones independientes. Y es un misterio tan enorme que hasta ahora es poco probable que se sepa. Inclusive en un principio se culpó de posibles secuestradores a 2 ciudadanos
iraníes que viajaban con pasaportes falsos. Sin embargo, un rastreo que se hizo de sus antecedentes se determinó de que ellos solamente estaban como inmigrantes con el propósito de establecerse en algún lugar de Europa y que no tuvieron nada que ver con la desaparición del fatídico vuelo. Han surgido teorías conspiratorias, además de que el avión habría sido llevado a Faizabad, una aldea donde hay un aeropuerto abandonado que fue utilizado por militares estadounidenses y rusos en la década de los 70s y 80s, y que el avión de Malaysia Airlines habría ido a parar a Faizabad en Afganistán. Se sabe que el avión llevaba por lo menos unas 285 baterías de litio y que a bordo viajaban ingenieros chinos y estadounidenses que habrían sido pues eliminados de una forma intencional por sus socios para quedarse con la mayoría de sus acciones. Ahí estamos entrando ya pues en un tema, ¿no?, de teorías de la conspiración, una teoría conspiratoria sobre este fatídico vuelo, y no es el único. Cada año pues cada año ocurren decenas de tragedias en la aviación. Sin embargo, la gran mayoría de las veces llega a esclarecerse los motivos y por qué ocurrieron, dónde quedaron, qué fue lo que ocasionó. Se cierran las investigaciones. Sin embargo, esta pues seguirá siendo un misterio, el del MH370 desaparecido aquella fatídica madrugada del 8 de marzo del año 2014. 10 años después, aún hay gobiernos internacionales que tienen intenciones de reabrir la investigación para tratar de determinar exactamente qué fue lo que pasó y poder dar a los seres queridos de los 227 pasajeros a bordo, más los de la tripulación, 239 en total, pues un memorial o un último adiós a sus seres queridos. Y bueno, pues este no ha sido uno de los vuelos, de las tragedias recientes. Hay que recordar aquel avión también en el 2013 de Francia Airlines, que partió desde Río de Janeiro, Brasil, hacia París, y a medio océano Atlántico el avión se partió en dos. Fue encontrado posteriormente, pero ahí después sí la investigación arrojó que fueron errores de los pilotos lo que ocasionó esta tragedia también en la aviación. Sin embargo, van a seguir pues produciéndose más, sin duda, más series, más documentales, más artículos de prensa sobre este vuelo, sobre el MH370, que 10 años después sigue básicamente en las mismas, sin esclarecerse, con solamente teorías aproximadas, solamente investigaciones cercanas a la verdad, pero nada concreto. Inclusive les repito que los restos encontrados cerca de Madagascar, en las costas africanas, ni siquiera existe la certeza de que sean efectivamente de este avión de Malaysia Airlines. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Con esto recordamos una tragedia en la aviación internacional y también recordamos a 239 personas que murieron. Si es que fue a causa de una maniobra o un suicidio y un homicidio masivo del piloto, una verdadera tragedia, y 239 personas que eran inocentes y que murieron a manos de un hombre que el gobierno malasio nunca le prestó atención, Zahiri Ahmed Shah, el piloto del vuelo MH370, y si fue el culpable, pues se llevó hasta el fondo del Océano Índico a 239 personas. Yo soy Arturo Gálvez, nos escuchamos en el siguiente episodio.